Poetas en la radio, un espacio dedicado a poetas actuales. Desde la UNED queremos dar a conocer la obra de mujeres poetas y escuchar en su propia voz la lectura de su obra. Ese espacio parte de una idea, una propuesta de Ana Zamorano, que es profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED y coordinadora en el Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer de la UNED. Ana, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias, Miguel. Y en este espacio contamos con la colaboración inestimable de Rosa García Rallego. ¿Qué tal, Rosa? Un saludo. Hola, buenos días. Rosa García Rallego es profesora del Departamento de Filología Inglesa I en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid y crítica literaria y, sobre todo, poeta ella también. Y en el espacio de hoy, que comentó, es Poetas en la Radio, tenemos con nosotros como invitada excepcional a Chantal Maillard. Chantal, bienvenida. Muchas gracias por acudir a esta cita y acercarte a este espacio abierto de la UNED. Muchas gracias a vosotros. Chantal Maillard es poeta española, nacida en Bélgica, de largo e intenso recorrido y esperada en este espacio para poetas, que es una de las señas de identidad del archivo sonoro de la UNED. Rosa García Rallego, preséntanos a nuestra invitada de hoy en el programa, Poetas en la Radio, Pues efectivamente, Chantal Maillard nació en Bruselas en 1951. Reside en Málaga desde 1963 y pasa temporadas en Barcelona. Es poeta y filósofa. Doctora en filosofía, se ha especializado en religiones de India por la Universidad de Benarés. Ha sido profesora de estética y teoría de las artes en la Universidad de Málaga. Ha escrito diarios, Filosofía en los días críticos, 2001, Diarios indios, 2005, Usos, notas al margen, 2006, Adiós a la India, 2009, Bélgica, 2011, y asimismo cabe destacar los ensayos Contra el arte y otras imposturas, 2009, y La baba del caracol, 2011. India, 2014, reúne artículos, reseñas, ponencias de Chantal Maillard acerca de la India, a donde ha viajado en numerosas ocasiones desde 1987. Los textos redactados en este libro abarcan desde 1987 a 2012. Bueno, pues tenemos que seguir adelante. El siguiente poemario, Hilos, 2007. En palabras de Chantal, es el discurso de la mente sobre la propia mente, la observación de la mente en los momentos más difíciles, seguido del caminar de un personaje llamado Cual. Hilos, metafóricamente, son los contenidos mentales con los que tejemos el mundo y a nosotros mismos, y que a su vez están impregnados de emociones desde las que se ha tejido, llamadas usos, nos aclara Virginia Trueba. ¿Cómo funciona la mente? Este podría ser el motivo central del libro, tema de fondo de usos. En Hilos, nos dice la autora, hay un personaje que tropieza con los conceptos, que los cuestiona, pero cada vez que lo hace se paraliza. Es porque la poesía no tiene que ver con el concepto, sino con las cosas singulares, ya que es material de la experiencia, y desde ahí se construye una universalidad distinta del concepto universalidad, nos dices tú misma, Chantal. No solo son los conceptos con los que tropiezo ahí, es todo el cuerpo del lenguaje, es la misma gramática, es la semántica, es la organización de las palabras en una frase, es el propio discurso del pensamiento lineal, es todo eso, ¿no? Es que cada palabra va lastrada y que cuando queremos hablar de lo que ocurre en lo que yo llamo el abajo, el lenguaje normalmente ocurre en la superficie, es decir, lo que yo llamo superficie en esos libros es el lugar donde podemos comunicar y comunicarnos, pero cuando estamos en un momento de experiencia de algo que nos ocurre y que nos toca en un lugar que no tiene palabras y que quieres decirlo, que quieres
subir con eso a la superficie para poder decirlo, es cuando estás topando con todos esos lastres y con todas esas dificultades. Es muy fácil, y bueno, y es lo que se hace en una terapia psicológica, ¿no? Vamos a hablar de ello, te dicen, ¿no? Y entonces hablas de ello y parece que todo se clarifica, se vuelve muy fácil. En realidad lo único que has hecho es ponerlo en el lenguaje de la tribu, ¿no? Y entonces ahí todos nos entendemos y se supone que tú también tienes que entenderlo. Pero es falso, absolutamente falso. También en un duelo, bueno, pues hay rituales y ponemos las cosas en palabras consabidas, los funerales, etcétera, y ahí pues también son estrategias, por supuesto, son estrategias para decir cosas a las que cuando nos enfrentamos a ellas al desnudo es imposible poder decirlas. Claro, no te quedes ahí, te dicen. Tienes que salir a flote, te dicen. Tienes que superarlo, ¿no? Siempre el sub, que parece que es superior. Bueno, creo que sí, son estrategias, yo puedo entenderlo, pero desde mi punto de vista es bastante deshonesto. Para mí, no digo para los demás. Cada uno pues sigue adelante, como también dicen, como es capaz de hacerlo. Y bueno, bien está, pero para mí es una deshonestidad, sería una deshonestidad por mi parte, no cuestionar ese lenguaje con el cual parte de mí o mi entorno quiere que yo diga esas cosas. Porque allá abajo es absolutamente sin palabras. No es posible decirlo. Y es infinito, además. Es infinito. La palabra es finita. Por tanto, la palabra hace finito cosas, experiencias, que en sí mismas no lo son. Cuando lo hacemos finito, lo partimos en pedacitos, entonces parece que podemos digerirlo. Pero cuando es infinito, o sea, un hombre muerto, como el de matar a Platón, es infinito. No es posible entenderlo. El ahora, que es continuamente ahora, cuando estás pasando por una cosa así, ¿no? Cuando estás frente a eso, al desnudo, sin lenguaje. Bien, pues ¿cuál, como comentábamos, protagoniza la segunda parte de este poemario Hilos? Hay una película, un corto, que protagoniza Chantal en 2009 y que es la representación de este personaje. Un personaje extrañado, falanges encogidas, un personaje que, encaramándose al espejo, constata el deterioro. ¿Cuál? Espalda encorvada, extrañado, menguando, atribulado. Así es aproximadamente como la autora va describiendo el personaje a lo largo del poemario. Hubo un tiempo, tal vez, en que todo era un punto, no una concretación, sin cuáles en el centro no era necesario, y tampoco lo era cuando el punto se ensanchó, si es que ocurrió de esa manera. El exceso empezó con el espacio interno. Allí las idas y venidas, las direcciones, los límites y el impulso, la miseria de cada cual expandida en los usos. Y este personaje, este ser beckettiano que hemos llamado, que parece un ser pobre, un marginado, sin nada, podría representar a todos nosotros, suponemos, no sé. Tampoco lo sé. Bueno, desde el momento en que cuál es cualquiera, sí. Cuál es cualquiera también. Pero cuál surge al final de Hilos cuando la asfixia era demasiada, ya era absoluta, ya no había forma de seguir. Y puesto que, como he dicho antes, todavía hay una parte de mí que quiere seguir, pues no había otra solución que
seguir andando, pero seguir andando con un ser absolutamente esquelético, que es el que quedaba. O sea, después del lenguaje, después de haber hecho de los sustantivos infinitivos, por tanto, de que no hubiese pronombres a los verbos y que no hubiera, por tanto, un yo ahí detrás de cada acción, es algo importante de lo que no he hablado antes, ¿no? Esa desestructuración del lenguaje, de hilos, hace que no haya tampoco manera de seguir conjugando y de seguir poniendo una persona, un pronombre personal enfrente de la acción, y por tanto pues ser nada más que gerundios los que van llevando lo que va pasando, ¿no? La acción está en gerundio y en infinitivo. Es digamos un infinitivo gerundivo, ¿no? O hecho gerundio para hacer ese paso, ese cruce, o como decía aquel, me parece que era Santoka, ¿no? Un haiku tan bello, que era cruzar un río seco, ¿no? Cruzar un río seco, simplemente, ¿no? Cruzar un río seco. Es un infinitivo, pero es un ir cruzando también, ¿no? O sea, es un presente, pero un presente que va haciéndose. Bueno, pues vuelvo a decir, cuando ya no hay posibilidad de hablar como yo, individuo, persona, que hago esto y lo otro, pues no había más remedio que sacar un personaje esquelético, un personaje desmembrado, un personaje menguado, por supuesto, absolutamente menguado y menguando, y que sigue menguando, que es Cual. Pero Cual tiene mucho humor, curiosamente, es lo que le salva, Hay otra parte de Cual que no está en hilos y que no está publicado, que Cual sigue andando después de esa peliculita de 2 minutos a la que te has referido. En la que eres tú la protagonista, tú haces de Cual. Soy, claro. Bueno, pero no es un tú, es que ya no es un tú, es un yo que es cualquiera, es un yo despersonalizado, desintegrado, deshecho, es una minucia, pero no deshecho en allí no hay, en Cual no hay pesimismo, sino hay inocencia, es un personaje inocente, es un personaje amable, muy amable, es el que, en un poema que no hay aquí, es el que pone la mano en la cabeza a tocar el aguijón de la avispa que le ha pinchado. Es una cosa tierna, sí, muy tierna, y en absoluto seria, ¿no? Ahí porque claro, es que la seriedad es un lastre también, la seriedad es un peso, es una gravedad. La gravedad tira para abajo, ¿no? Y Cual se ha deshecho de esa gravedad, es el que se siente en una piedra cuando no hay ya recuerdos ni nada, ¿no? Y se pone a reír, ¿no? Sentado en una piedra, o es el que salta sobre un pie en el solsticio. Eso no viene ahí tampoco. En fin, es un personaje que a mí me resulta todavía muy amable y no ha terminado de estar en juego. Bien, pues antes de pasar al poemario La herida en la lengua, quisiéramos referirnos brevemente a Bélgica, 2011. Es una escritura sobre determinados viajes que realizas, Chantal, a Bruselas, tu ciudad natal, desde 2003 a 2008. En la portada de Bélgica, en la edición de Pretextos, aparece una fotografía de Chantal Maillard siendo una niña y su perro Toby. Bélgica es un libro de memorias que recoge recuerdos de tu infancia. El texto viene acompañado de fotografías de tamaño pequeño. Hay en Bélgica un poema que, bueno, quisiera leerlo y si nos dijeses algo de él. Es este. Al final del viaje hay un muro, y sobre ese muro, grabado en esmalte azul junto a otros 3, figura el siguiente poema. El olor de la hierba en la mañana. Un charquito de agua estancado en el fondo de una carretilla. Sí. Eso forma parte de un proyecto maravilloso que hizo una organización neerlandesa
en el que tuve el placer de poder trabajar con un artista belga, pero de origen español, o sea, justo lo inverso a mí. Un artista plástico que ideó pues en esa pared del cementerio de Ixelles un friso de esmalte que recorre todo alrededor del muro. Es un gran muro. Es un cementerio realmente muy bonito. Ahí está, por ejemplo, enterrado Botars, ¿no? Que es aquel surrealista con una lápida surrealista también. Cosas muy curiosas hay ahí. Y bueno, resultó ser, sin que, a ver, a mí me llamaron como poeta española y cuando me propusieron el proyecto, ¿usted querría formar parte de esto y tal? Pues si usted quiere, entonces le tocaría a usted este distrito, porque había 4 distritos en juego y 4 poetas de distintas nacionalidades. Y cuando me dieron el distrito, Ixelles, dije, hombre, saqué mi carnet de identidad, mi DNI, español, por supuesto, y se lo enseñé, donde ponía nacimiento, Ixelles, ¿no? O sea, el cementerio del lugar exacto donde yo había nacido. Me pareció que, como ya estaba yo haciendo estancias allí para ese libro, precisamente Bélgica, me pareció una extraña curvatura del espacio, ¿no? En el que se cerraba un círculo, un anillo realmente curiosos. Me pasaron muchas cosas muy curiosas en ese momento que me estaban diciendo, bueno, estás en el punto adecuado, en el momento adecuado, en ese punto de una red en el que muchas trayectorias se encuentran y así tiene que ser. El poema, uno de esos poemas, porque está en 5 idiomas, incluso pictogramas, y hay 4 de estos pequeños poemas breves alrededor del muro. Este precisamente fue el inicio del libro, el inicio del libro Bélgica, y el inicio también de la voluntad mía de volver, después de 40 años de no haber vuelto a mis lugares de infancia, no para hacer un cuaderno, un diario de infancia, de memorias de infancia, sino porque mis diarios, Bélgica es el 4 de esos diarios, ¿no? Filosofía en los días críticos es el primero, luego está Diarios Indios, luego está Usos y luego está Bélgica. La mujer de pie sería, digamos, un 5º tipo de estos, aunque con modificaciones. Pero estos son, pues, hablabas antes de ese intergénero, ¿no? Esos diarios son una prosa intergénero, de alguna manera, en el que me encuentro muy a gusto, en ese tipo de escritura. Bueno, pues ahí en Bélgica quería observar cómo esos recuerdos salen a flote. El charquito de agua en la carretilla era una especie de destello, como les llamo, una especie de flash, en el que tú tienes como un trocito de imagen, pero la imagen no está completa, la imagen no tiene contexto. Y por mucho que quieras, no puedes, es como Proust cuando se queda parado sobre el adoquín, ¿no? Y se queda con los 2 pies haciendo mover el adoquín porque le ha permitido ver una imagen del pasado, pero no entera, ¿no? Y no permanece además, ¿no? Se va, se esfuma, y entonces permanece ahí a ver si la ensancha y no es capaz de ensancharla. Bueno, pues todos esos viajes de retorno fueron a ver cómo era posible volver a obtener esos destellos y hacer que se ensanche. Entonces, todas estas pequeñas imágenes de las que tú hablabas, esas pequeñas imágenes que están en el margen, que en realidad en el original mío no estaba en el margen, sino que formaban parte de la misma frase. Es decir, tenías una frase, una palabra, se interrumpía con una imagen y seguía el escrito. O sea que la imagen venía a ser escrito, pero esto no lo pudieron mantener y lamentablemente pasó a ser una imagen al margen, lo cual tampoco está mal, porque son destellos marginales. Pues La herida en la lengua, 2015. Es sentir y pensar desde la herida del ser,
Antonio Colinas se ha referido a este poemario, La herida en la lengua, y ha afirmado que en él hay diálogo en los límites con la palabra poética, hay reflexión en los límites, sabiduría. Ludovico, maestro copista, levanta la cabeza. He leído la palabra aeternus y no la reconoce. Vuelve al libro, trata de entender, no entiende. Se lleva la pluma a la boca, saca la lengua. Varias gotas de sangre caen sobre el pergamino. En el claustro, un mirlo entona un canto. Ludovico no encuentra manera de seguir. La sección final, titulada Balbuceos, palabra que ya había aparecido en el texto en prosa Usos, ¿no? Balbuceos, Sí. parece indicar, puesto que introduce a Hölderlin y a Paul Celan en el texto, que todo es un balbucir. En palabras de la autora, cuando una herida puede expresarse, es que aún tiene remedio. Cuando supera los límites de lo expresable, se nos queda en la lengua y ésta solo acierta a balbucear. Antonio Ortega ha calificado los poemarios de libro inapelable que procura una lengua nueva, un deslizante discurso que encuentra su centro en el daño y el sufrimiento, en el consuelo y la inocencia, en la sinceridad con que expone su radicalidad de la encarnación humana, esa corporalidad esencial que nos dota de identidad y necesita al otro para ser lograda, y a sacudidas, alzando el grito contra lo irremediable, nos dice lo que solo se puede mostrar. En este texto tan especial, Chantal, citas a Hölderlin y a Paul Celan. Virginia Trueba ha apuntado cuando el lenguaje se ha puesto al servicio del olvido y antes del crimen, que ella decir entonces, Palaksh. Decimos el crimen porque esta última parte del libro nos habla de la masacre sobre vietnamitas, camboyanos, serbios, argelinos, haitianos, guatemaltecos, libaneses, palestinos, entre otros. Y nos dice Chantal hacia el final del poemario: mientras tanto, Europa, la esclarecida Europa, duerme como aquel monje su sueño de 300 años oyendo cantar a un pájaro. Otros pájaros oscuros habrán de despertarla. ¿Nos comentas un poco este palaksh, este balbuceo de Hölderlin, ¿no? Lo curioso es que todo este libro fue escrito antes de la famosa crisis de refugiados. Curioso que la palabra crisis significa en griego separar, ¿no? Es un libro que empieza con el problema de la conciencia personal y del yo, y va progresivamente hacia un nosotros, recuperando un nosotros, con lo cual pues también se hace más comprensible, ¿no? Digamos que sale un poco hacia el mundo ese libro. Es una cosa que no ocurre frecuentemente con mis libros. Y no sé, pues quizás fuese porque el momento lo requería, también porque hay una parte, la parte de Sidermitas, es una parte en la cual he trabajado con un artista joven, David Escalona, y hemos hecho distintas exposiciones. La última está ahora mismo en Nueva Delhi, en el Cervantes, en el cual, bueno, pues él se ocupa de hacer piezas plásticas y yo pues de los audios, o sea, los poemas escritos en la pared y audios, con la idea también de hacer un poco de trasvase de géneros artísticos, porque entiendo el poema como una obra de arte y quiero entenderlo así, y me gustaría que se entendiese así. O sea, el poema es algo plástico de alguna manera, mientras que las piezas plásticas también pueden ser poemas. Entonces eso se llama Donde mueren los pájaros. Y tiene que ver con este libro de La herida en la lengua. De hecho, lo que llamarían desde los que escribimos ilustraciones, pero que no son ilustraciones, sino son
dibujos, que son poemas dibujados por Escalona, que están en el libro también, ¿no? Bueno, se ha hecho esto conjuntamente. Y va de la inocencia tanto del que recibe la herida como del que la provoca, ¿no? Porque hasta qué punto somos responsables y hasta qué punto somos inocentes, hasta qué punto somos verdugos y hasta qué punto somos víctimas de todo lo que ocurre en este famoso círculo del hambre, ¿no? Y de poder, por supuesto, en cuanto a la especie, ¿no? Pues vamos a referirnos ya a la última creación de la autora hasta la fecha, La mujer de pie, 2015, compuesto de 3 partes, 3 historias diferentes. Es un libro en prosa, un texto que reflexiona sobre la enfermedad. Esta mujer está de pie porque no puede sentarse a causa del dolor, pero escucha bajo la influencia de analgésicos y observa la mente, el proceso mental, para darse cuenta, como nos dice la autora, de que todo es fragmentario, no hay continuidad, no lo hay en nuestra historia, ni en nuestra memoria, ni en nuestra percepción. La paz sería lo deseable, y esto sería para ella un estado de neutralidad sentimental, una ecuanimidad. Es, asimismo, una reflexión sobre el lenguaje. Hay aquí exploración, búsqueda, indagación en la memoria, en suma, otro testamento vital de Chantal Maillard, la observación del proceso mental. Erguirse, paso corto, muy corto, jiba, perfil de araña boscosa, otro pie, erguirse, reinventar la silueta, el fémur palpitante, o trémulo, ventana en lejanía, distancia infranqueable. Pues yo creo que vamos a terminar sí, con unas palabras de Virginia Trueba, sí, que en el prólogo a la antología en un principio era el hambre, ya mencionada, nos dice: la obra de Chantal Maillard nos propone un viaje, un particular viaje, ya que en realidad no busca conducirnos a ninguna parte, sino más bien que nos perdamos. Por eso la única orientación que ofrece es tomar los caminos que salgan al paso. El tiempo de este viaje es el presente, el verdadero tiempo del suceder, o de lo que ocurre. Pues Chantal, muchísimas gracias por tu generosidad con el programa Poetas en la Radio. La verdad es que ha sido todo un aprender. Gracias a vosotras. Y si no estaría aquí. Sí, yo quería solicitar a Chantal Maillard, como hacemos habitualmente en este programa, que nos leyese parte de su obra, una selección que ella misma elija de sus poemas, porque eso queda como documento sonoro y como colofón a este programa. Por supuesto. Uno, porque hay más. Más están fuera, fuera de la habitación, fuera de las demás habitaciones, fuera de la casa. La casa es demasiado grande. Se extienden cuando duermo, porque también hay muchas. Últimamente están deterioradas, húmedas, ciegas. Depende de los días, depende de las nubes, también de las imágenes. Sobre todo depende de los hilos. Partir es dar pasos fuera. Fuera de la habitación. De la mente no hay. Hay hilo. Partir es dar pasos fuera de la habitación con el hilo, el mismo hilo. A veces se rompe el hilo porque es endeble o porque la otra habitación está oscura. Sin querer tiramos de él y se rompe. Entonces queda el silencio. Pero no hay silencio, no mientras se dice, no lo hay. Hay hilo, otro hilo. La palabra silencio dentro de uno. ¿Uno? Hadewig, la escribana, se detiene.
Entre una letra y otra se interpone algo que no puede descifrar. En medio de la frase, borrando el ordenado seguimiento del universo texto, una gota de tinta diluida, o más bien es de sangre, oxidada y oscura, como la del insecto que horada su cuerpo cada tarde. Siente un dolor intenso y el odio abrirse paso en su vientre. Se lleva la mano, la afilada pluma a los muslos, allí donde el animal antiguo, el animal eterno atrapado en el siniestro pasatiempo de los dioses. La retira, acerca la pluma al pergamino, y roja es ahora, muy roja, la tinta con la que escribe, intuyendo el texto, la palabra Eternus. Recluido en un torreón a las orillas del río Neckar, en los últimos años de su vida, Friedrich Hölderlin, según se cuenta, a cualquier pregunta que se le hiciese contestaba invariablemente «Palax, palax», una expresión con la que se remeda el balbuceo de los niños pequeños. Celan alude a ello en el poema Tubinga Enero. Dice, si viniera un hombre al mundo hoy con la barba de luz de los patriarcas, debería, si hablara de este tiempo, debería solo balbucir y balbucir, siempre, siempre, así, así, palax, palax. Era un mes de enero cuando los altos mandos de las SS se reunieron en Tubinga para decretar el exterminio del pueblo judío. Hay épocas, en efecto, en que la boca de un sabio no podría sino balbucir, pero ¿y en qué época no? ¿La historia de la humanidad no es acaso toda entera desde sus inicios la historia de un crimen? Las naciones europeas no cesan de recordarse mutuamente el holocausto judío, pero ¿fue este el único? ¿En qué ciudad se decretó el genocidio de Namibia? ¿En qué mes el de Armenia, el de Ucrania, el de España, el de la Franja de Gaza? ¿Lo recordamos? Tan solo en los últimos 60 años, con implicación directa o indirecta de los gobiernos de Occidente, fueron masacrados 7 millones de vietnamitas, 2 millones de camboyanos, 2 millones de kurdos, 500.000 serbios, 1.200.000 argelinos, 70.000 haitianos, 800.000 tutsis y hutus, 200.000 guatemaltecos, 300.000 libaneses, un número aún creciente de palestinos. ¿Los recordamos? Y aunque así fuese, ¿nos sentiríamos concernidos? Cuanta más alta sea la cifra, más espectacular será el suceso y por lo tanto menos habrá de implicarnos. El dolor siempre acude en singular. Sumamos y redondeamos como para ajustar la tasa de sufrimiento. ¿Puede acaso sumarse el sufrimiento? ¿No será más el dolor de todo un pueblo que el de cada uno de sus miembros? ¿Cómo sufre un pueblo? ¿Existe el pueblo o la nación, independientemente de su gente? Y cada uno de los seres que padecen no será siempre el mismo una y otra vez infinitamente. Ahora, cuando todo es aquí, e irremediablemente aquí y ahora, ante la permisión del horror, yo digo, si una mujer viniera ahora, si una mujer viniera al mundo con la espiga de luz de las matriarcas, debería, si hablara de este tiempo, debería tan solo balbucir, balbucir, y así tal vez así, así, tal vez.
Quiero agradecer a la poeta Chantal Maillard su presencia en este espacio, Poetas en la Radio 2 Puntos, una idea original de la UNED, en la persona de Ana Zamorano, que es profesora en el Departamento de Filologías Extranjeras y Sublingüísticas de la Facultad de Filología de la UNED y coordinadora en el Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer de la UNED, y con la colaboración siempre preciada de Rosa María Rallego, que es profesora del Departamento de Filología Inglesa 1 en la Universidad Complutense y ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid y crítica literaria y poeta ella también. Y de nuestra poeta invitada, de Chantal Maillard, quiero destacar que es una poeta intensa, honesta y en continua búsqueda interior, esa voluntad de perdurar, permanecer, pertenecer a este mundo. Chantal Maillard escribe para que el agua envenenada pueda beberse. Esto nos debe hacer reflexionar a todos. Es un reto, una tarea en la que Chantal sigue su curso poético. Gracias, poeta. Gracias.